Algunas cosas, esta es una especie de introducción, algunas cosas van a sonar como que ya lo sé o ya lo he escuchado o ya está en mi corazón, pero creo que es importante poder poner una buena base para poder edificar de la manera correcta todo esto que tiene que ver con paternidad. Entonces hoy es un bocadito de paternidad. La palabra Abba es original del arameo, de ahí viene, y es una lengua semítica que se hablaba en la región de Palestina durante el tiempo de Jesús. En arameo, Abba significa literalmente padre, y es muy lindo escuchar a los niños cuando llaman a su papá Abba. La primera vez que yo lo escuché, a mí me impactó mucho. Estaba viendo una película y me impactó, me ministró cuando el niño le decía a su papá Abba. Me pareció muy bonito. Y es que se usa como un término familiar o afectuoso. Yo diría que Abba es una manera tierna de llamar al papá. Es una manera muy bonita. Y en el contexto bíblico, Jesús utiliza la palabra Abba para dirigirse a Dios Padre en el huerto de Getsemaní. O sea, en uno de los momentos más dramáticos de su vida, él acude a su Padre Celestial utilizando esta palabra. Pero el apóstol Pablo también lo menciona la palabra Abba, enfatizando la intimidad y la relación cercana de los creyentes que tienen con Dios como Padre. Creo que la gran reforma, por así decirlo, que trajo Jesús cuando caminó por esta tierra fue llamar a Dios Padre, fue llamar a Dios Abba. Y fue una de las cosas que más incomodó al sistema religioso de la época. Nosotros no vivimos religión. Cuando nosotros estamos en la iglesia, esto no es religión. No podemos confundirnos, porque muchas veces venimos de un sistema religioso y creemos que entramos en otro sistema religioso, y eso está muy mal. Esto no es religión. Está la casa del Padre y nosotros venimos a relacionarnos con papá. Religión de donde venimos. Lo que pasa es que necesitamos de alguna manera descontaminarnos de tanta religiosidad en la que crecimos o en la que vivimos. Entonces la palabra Abba ha sido adoptada por nosotros como hijos de Dios, como cristianos por fe, como una forma de expresión y de relación personal y amorosa con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos Abba, nos estamos relacionando de una manera muy tierna. Y hay tres cosas particulares que creo que son muy significativas para nosotros como creyentes, que tienen que ver o están relacionadas con la paternidad de Dios. Es como un sello que nosotros podemos experimentar. Lo primero está expresado en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quiere decir que una de las características de aquellos que hemos recibido la paternidad es que somos impulsados por el Espíritu. Ya no nos movemos por las intenciones, ya no nos movemos por nuestra experiencia, ya no nos movemos por deseos personales, sino que somos impulsados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque es uno de los privilegios más claves que nosotros tenemos como hijos de Dios, y es la dirección de su Espíritu Santo. No dudemos en acudir al consejo de Dios cuando estamos en medio de situaciones donde nosotros no sabemos qué hacer o no sabemos cómo movernos. Siempre debemos de acudir al consejo de Él para poder recibir la dirección del Espíritu Santo, y no nos privemos de preguntarle y de que Él sea quien nos dirija en diferentes aspectos de nuestra vida. Nada como un impulso del Espíritu Santo de Dios. Nos estaba contando Marcos. Bueno, ustedes saben que estábamos supuestos a estar en Israel y nos hubiera tocado todo lo que está pasando. No estaría aquí, obviamente, aunque ellos ya salieron, pero ellos tenían dos opciones: quedarse encerrados en el búnker, que pues es un lugar seguro, y esperar a que pase todo esto, que quién sabe cuántos días va a tomar a que se vuelva a estabilizar la región, o
salir por todo el desierto hasta Egipto, en un viaje por tierra por un poco más de 6 horas, y a la providencia de Dios de que no caiga ninguno de esos animalitos en medio del camino. Y nos estaba contando Marcos que él sintió un impulso del Espíritu y dijo, nos tenemos que ir ya. Y tomaron, imagínate, porque él está a cargo de una delegación, o sea, era un bus con un poco más de 30 personas y él es responsable como el líder del viaje, ¿no? Y nos contaba Fer que Marcos sintió un impulso y dijo, tenemos que salir ya, no podemos esperar. Y llegaron a las 11:55 y a las 12 cerraron la frontera de Egipto. Por 5 minutos lograron pasar, les dieron inmediatamente la visa y desde allí están viajando a España, algunos llegan aquí a América, pero están bien y todo salió bien. Pero fue un impulso del Espíritu, un impulso el que no permitió que ellos se quedaran allá metidos en un búnker quizás por semanas, sin poder salir de allí. Pero lo que quiero decir y hacer énfasis es que si somos hijos de Dios, nosotros vamos a tener esos impulsos del Espíritu, impulsos que nos llevan a reaccionar de una manera sabia y de una manera correcta para no hacer o no meter la pata en cosas que nosotros solitos podemos meter la pata fácilmente, nos podemos equivocar. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es un sello de garantía. Y es un privilegio increíble que nosotros tenemos como hijos. Entonces, en cualquier reto personal, en cualquier reto, por ejemplo, en mi caso ministerial o laboral, contar con la guianza del Espíritu Santo es crucial. O sea, nosotros necesitamos involucrar al Espíritu Santo de Dios en todo lo que nosotros hacemos, en todas las decisiones que nosotros tomamos. Necesitamos involucrar al Espíritu Santo de Dios en el día a día de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para no terminar tomando decisiones que nos hagan desviar de la voluntad de Dios. El ser natural, por la causa del pecado, tiene la tendencia a tomar decisiones que lo alejan de Dios. Así funciona la carne. Yo voy a tomar una decisión que me dé placer a mí, pero me aleje de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu Santo, tomamos decisiones guiados por para que podamos mantenernos encaminados en la voluntad de Dios. Mi consejo o lo que yo les puedo animar a ustedes hoy, que son los que están sirviendo a la iglesia, es que inviten al Espíritu Santo para participar en todas las cosas de su vida. Lo dicen así: Espíritu Santo, te invito, Espíritu Santo, te necesito, te invoco, te clamo, Espíritu Santo, quiero que seas mi guianza, estoy buscando tu ayuda, estoy buscando tu sabiduría. Y de esa manera el Espíritu Santo va a poder guiarnos, porque es uno de nuestros privilegios. Lo segundo, en esa naturaleza de Dios, es que tenemos la certeza de pedir. Por alguna razón a nosotros nos da vergüenza pedir. No sé si puede ser algo de orgullo, nos sentimos más débiles, o el famoso pensamiento religioso que no le pedimos a Dios cosas porque Él está muy ocupado con los niños del África y tiene mucho trabajo por otro lado. Y eso es muy común, aún en la iglesia, aún entre nosotros cristianos. Qué pena hablar de esto con Dios cuando Él está tan preocupado y tan involucrado en todo el tema del Medio Oriente, por ejemplo. Él no está ahora para atender las bobadas vías cuando allá están pasando cosas tan dramáticas. Ese es un pensamiento religioso. Y ese es un pensamiento que desconoce la realidad de Dios para con nosotros y para nuestras vidas. Porque al fin y al cabo Dios es todopoderoso. Dios tiene la capacidad de estar en todas partes y de responder a todas las necesidades. Pero tenemos que tener esa certeza, la certeza de pedir. Por eso la Biblia en Mateo 7 hace el ejemplo, o da el ejemplo, de que cuando un hijo le pide pan a su padre, no le va a dar una piedra. Le va a responder de una buena manera. O que si le pide un pescado en lugar de pescado, un padre no le va a entregar una serpiente. Esa tampoco es la naturaleza de Dios. Y entonces ahí hace la comparación. Y ahí es donde todos encajamos.
Pues si ustedes que son malos, o sea, de entrada en nuestra naturaleza y en nuestra carne por causa del pecado, nosotros somos malos. Y la Biblia dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, hace la referencia, cuánto más un Padre Celestial que en su naturaleza dará cosas buenas a los que le pidan, porque es un ser bondadoso, lleno de bondad y lleno de bien. Y los que somos padres entendemos eso. Entendemos que nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Vivimos para eso. Las decisiones que tomamos están alineadas a eso. Nosotros queremos que nuestros hijos estén bien. Y estamos preparando a nuestros hijos para ser padres. A eso es a lo que básicamente nos estamos dedicando. Pero tenemos que tener esa certeza al pedir. Entender que Dios es un Dios bueno que responde de acuerdo a su naturaleza de bondad. Entonces, este pasaje, por ejemplo, que parafraseé en Mateo 7, ¿qué es lo que está destacando? Destaca la bondad de Dios y destaca también la generosidad de Dios. Porque así es Él en naturaleza. ¿Qué es lo que está enfatizando? Que Él quiere dar cosas buenas a sus hijos. Pero cuando uno empieza a caminar, uno piensa que Dios te quiere quitar cosas buenas. Y uno se aferra a cosas buenas que en realidad son malas. Cosas que a nuestro parecer son buenas porque le traen placer a nuestra naturaleza humana o carnal. Pero en realidad Dios es el portador de las cosas buenas. Y hay como una lucha de la carne, de lo que tenemos que desechar y de lo que tenemos que recibir de parte de Dios. Y empezamos a luchar. Hay una lucha. Todos nosotros estamos en una lucha certera, en una lucha tremenda. ¿Para qué? Porque en nuestra naturaleza habitan las dos cosas, la maldad y la bondad, pero por impulso del Espíritu Santo nosotros queremos hacer las cosas bien. Así nos vengan flachazos a nuestra mente de cosas malas o terribles que no glorifican a Dios. Pero necesitamos responder de acuerdo a la naturaleza que ahora tenemos como hijos de Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo su paternidad y que nos vamos relacionando con Él, empezamos a aprender a no tener pena de pedir cosas buenas para nosotros, pues Él nos las da. Yo creo con toda seguridad que nosotros no tenemos o experimentamos más cosas buenas porque no pedimos. Yo estoy seguro. Pero si nosotros pidiéramos más, Dios nos daría más. En realidad yo creo que cuando una iglesia entiende esto, cuando un pueblo entiende esto, entiende que la reunión de oración es más importante que la reunión dominical. Dice, no, yo estoy clavado ahí en la oración porque es el momento donde yo puedo pedir con certeza. Es el momento donde yo me puedo acercar a ese Padre Celestial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que venimos distorsionados en la paternidad porque tristemente hay una generación de padres huérfanos. Y esto es como una cadena. Entonces, un padre huérfano, ¿qué va a producir? Un hijo huérfano. Un hijo huérfano va a terminar siendo un padre huérfano que produce más hijos huérfanos. Y hay un espíritu de orfandad en los corazones con el cual nosotros tenemos que combatirlo, tenemos que pelearlo, porque de ahí es de donde parten muchas cosas y nos acercamos entonces a Dios como si fuéramos mendigos, por la orfandad, porque no tuvimos buenos modelos de paternidad, porque de alguna manera eso siempre va a obrar, es que es algo espiritual. Yo he intentado ser el mejor padre para mis hijos, pero yo sé que con todo eso ellos van a tener que lidiar con eso. Y he intentado ser el mejor papá en la posibilidad, pero es que como es algo espiritual, entiendo que en la mayoría de nuestros casos no tuvimos una paternidad correcta y quizás nuestros hijos están teniendo mejores modelos de paternidad, pero es que esto es una cosa generacional que se tiene que ir sanando. Yo estoy convencido que mis hijos van a ser mejores padres que yo, porque así debe de ser. Y los estamos preparando para ser esos buenos padres. Entonces, cuando
hablamos de paternidad, podemos saber que padre es el que comprende a su hijo, el que cuida a su hijo, el que conforta o apacienta a su hijo. Y si la Biblia dice que nosotros, siendo malos por causa del pecado, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, necesitamos orar o pedir con la certeza de que Dios va a responder. Con esa confianza. Somos guiados por el Espíritu Santo y tenemos la certeza de pedir. Lo tercero y mucho más importante, algo que suena quizás repetitivo en la iglesia, pero en lo cual tenemos que hacer mucho énfasis porque también hace falta un mejor posicionamiento de la iglesia y de los individuos como hijos de Dios. ¿En qué? En que nuestra identidad tiene que ser de hijos, no de siervos, no de esclavos, no de huérfanos. Identidad de hijos. En Romanos 8:15 dice: pero ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y este pasaje es poderosísimo para aquellos que estamos indagando y profundizando en la paternidad de Dios, porque nosotros, antes de conocer a Cristo, nos movíamos por un espíritu de esclavitud. Nos movíamos por ese temor, por ese miedo, por esa zozobra, por esa angustia. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos recibiendo la identidad del Hijo, porque Cristo es Hijo, y ahí hemos recibido con Él ese espíritu de adopción, por el cual ya dejamos de ser como esos mendigos y podemos clamar con firmeza: Abba, Padre, Papito Dios, Papá, y acercarnos a Él. No con la mentalidad de la paternidad que recibimos, o quizás una paternidad fría, distorsionada, confundida. O sea, ¿cuántos vacíos podemos tener por causa de la paternidad? ¿Cuántas mentiras podemos haber adoptado en la paternidad de Dios por causa de nuestra paternidad natural? Y necesitamos empezar a vivir un proceso de restauración en nuestros corazones, para poder entender que la paternidad de Dios es buena y no se compara con la paternidad natural que nosotros experimentamos. Ahora tenemos esa identidad de hijos, y por eso Romanos 8:15 lo que está enfatizando es la idea de que como hijos de Dios podemos acercarnos a Él con confianza, no con pena. ¿Sí ven? Yo tengo dos clases de hijos. A uno que no le da vergüenza tomar comida de mi plato, y a otro que se la piensa y dice: no, yo no le voy a quitar la comida a mi papá. Son dos hijos, han sido levantados exactamente iguales, pero uno no le importa llevarse la mejor porción de la carne de mi plato, y el otro preferiría dejar de comer para que su papá coma la mejor porción del plato. Ya ustedes saben quién es quién. ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual. Es algo espiritual y necesitamos entrar. Pastor, no, pero yo ya estoy tan grande, yo ya estoy viejo, eso ya no es tan importante. No, esto hasta los últimos días de nuestra vida, Dios va a estar intentando con todas sus fuerzas restaurar la verdadera paternidad en nuestras vidas. Ese es el corazón de Dios. Por eso tiene que ser una postura. Por eso es que esto no puede ser simplemente un mensaje dominical por el cultural Día del Padre. Porque al fin y al cabo todo es cultura para mover el comercio, y ya ustedes saben de todo eso. Sino que esto tiene que ser una verdad que se posicione en el centro de nuestro corazón y en el centro de nuestra mente. Porque Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar su paternidad en nuestras vidas y que nos podamos acercar a Él con confianza y que lo podamos llamar Papá, Papito Dios, Abba, Padre. Entonces, Pablo hace referencia a la adopción para enseñar la nueva relación del creyente con Dios. Pablo lo está haciendo para decir: no es un modelo religioso
Ahora esto tiene que ver con un diseño relacional. Cristo murió en la cruz para restaurar nuestra identidad de hijos, para que nosotros nos podamos relacionar con nuestro Padre Celestial. Y esa es la referencia que hace Pablo en cuanto a la identidad de hijos. Lo primero es que somos impulsados por el Espíritu. Lo segundo es que tenemos que tener la certeza de pedir. Lo tercero es que nuestra identidad debe ser una identidad de hijos. Yo estuve investigando y los historiadores dicen que la cultura romana obligaba a la persona adoptada a renunciar a todos sus derechos en su familia de origen y a recibir todos los privilegios de la nueva familia que lo había adoptado como hijo legítimo. O sea, ahora como hijo legítimo esta persona tenía un derecho legal sobre las posesiones de su nuevo padre, pero tenía que renunciar a todo lo viejo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que experimentar cuando nos encontramos con Cristo. Nosotros tenemos que renunciar a todo lo viejo, a todo lo que no tiene que ver con nuestro nuevo estatus, porque hay un cambio de estatus. Ahora somos hijos adoptados, ahora tenemos derechos legales como coherederos con Cristo. Y cada uno de nosotros aceptamos la paternidad de Dios, y al aceptar esa paternidad nosotros recibimos derechos, también se nos asignan responsabilidades, porque ahora somos parte de esa familia espiritual. Y por eso Cristo es una pieza fundamental en todo esto, porque Cristo es el camino al Padre. Él no es egoísta, Él no es envidioso, Él no es avaro. Él abre un camino para que todos podamos tener acceso a Él. Y lo último que quiero compartir es una palabra que siento que recibí esta semana. Y se las voy a leer textualmente. Hechos capítulo 1 del 4 al 5. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y esta palabra es muy poderosa, porque creo que lo que nosotros vamos a experimentar tiene que ver con ese avivamiento y con ese bautizo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Puede ser que nosotros estemos batallando a la hora de sentirnos hijos por el entorno que ya les expliqué, un entorno de orfandad que se generó de generación en generación. Pero el Espíritu Santo también es nuestro testigo. También es el que nos recuerda quiénes somos y quien nos reconforta y nos apacienta con su amor. Y lo que yo percibí cuando yo leí este pasaje de Hechos es que el Espíritu Santo nos está haciendo un llamado para que nosotros tengamos un sentido de permanencia, para que nosotros sepamos permanecer, para que nosotros quitemos de nuestros corazones ese espíritu de aventureros que van de aquí para allá, saltando, que nunca se estabilizan. Es como aquella persona que nunca se establece bien en un trabajo, porque en todos los trabajos lo están maltratando, se están aprovechando de él, porque todo el mundo lo trata mal. Entonces está saltando de trabajo en trabajo y nunca se termina de estabilizar. Y el que confía en Dios se estabiliza en un lugar porque sabe que su provisión no depende del lugar, sino de Dios. Y que Dios utiliza ese lugar simplemente como una excusa para que él reciba la bendición. Y que cuando Dios decida en su voluntad que eso no es para él, él mismo se va a encargar de cerrar esa puerta. Y lo que quiero decirles con todo esto es que yo siento un sentido de responsabilidad, porque ahora, ministerialmente, yo pudiera darle un vuelco a mi vida. Ministerialmente lo pudiera hacer, en este momento lo pudiera hacer.
pero yo siento una responsabilidad con la iglesia, con Dios y con la iglesia. ¿De qué? De permanencia, de que debo de permanecer, de amor por la iglesia local, de amor por las familias, porque entonces simplemente yo utilicé la iglesia para mi beneficio, como un escampadero momentáneo, mientras se presentaba otro escenario para yo dedicarme a viajar por las naciones. Y yo sé, van a haber algunos domingos que posiblemente no esté aquí, pero van a ser contados. Porque siento una responsabilidad y siento que Dios me habló en República Dominicana de esto, y esto solo se los puedo decir a ustedes. Yo siento que el Señor me dijo que tengo que quedarme aquí, donde Él me ha establecido, para recibir la promesa del Padre. Yo quiero decirte, hay una promesa del Padre que está establecida para tu vida y para tu familia. Quédense aquí y la van a recibir. Quédense aquí y serán bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Quédense aquí y van a ver el fruto de ese avivamiento. Es algo que no se puede comprar, es algo que no está en todos los lugares, pero yo sí quiero y creo que voy a ver a mis hijos encendidos por el fuego del Espíritu Santo, a mis generaciones. Yo sí creo que yo voy a poder ver a mis nietos levantarse con temor de Dios, con el deseo de servirle a Él. Y aunque pueda haber batallas y cosas que enfrentemos, y aunque haya tanta orfandad en medio de nuestra generación, yo estoy convencido que nosotros ya no somos esclavos. Ya no somos temerosos, ya no somos viles, ya no somos malvados, ya no somos ruines debido a nuestras acciones, porque hemos recibido por la gracia de Dios al Hijo, hemos recibido a Cristo, hemos recibido el perdón, hemos recibido la vida eterna, y como si fuera poco, podemos entonces pedir con seguridad y confianza. Lo último que quiero decirte en este Devo es que Dios te está llamando a permanecer. A permanencia. Tú no puedes tomar la iglesia como el trabajo del momento para suplir tus necesidades y saltar de un lugar a otro. Uno tiene que tener temor de Dios y tiene que cuidar las cosas de Dios. Y tiene que tener un sentido de pertenencia en el lugar que Dios lo colocó. Y uno no puede seguir moviéndose con un espíritu de orfandad, dejando el lugar que Dios te colocó, donde Dios te colocó, y el lugar que Dios te puso en la mesa, para que nosotros podamos ser parte de lo que Dios está construyendo y para que nos podamos mantener en el centro de su voluntad, en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por cada hijo que está aquí, que va a estar sirviendo en los próximos minutos. Te pido que cada uno de ellos sea lleno del Espíritu Santo para que pueda servirte de una manera eficaz, entendiendo que es Abba, Papito Dios, el que le ha puesto en ese lugar. Yo oro para que todos los que están aquí experimenten el ser impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo todos los que están aquí. Sé lleno del Espíritu Santo, respira profundo. Sé lleno del Espíritu Santo en tu interior, en tu corazón, en tu mente. Y oro para que los que estamos aquí tengamos la confianza y la certeza de abrir nuestra boca para pedirle a un Padre bueno, lleno de misericordia y lleno de bondad. Yo oro para que seamos alineados al corazón del Padre y podamos movernos en la identidad de hijos, porque somos hijos de Dios. Y te clamo para que podamos mantenernos en el centro de su voluntad, para que aguardemos el tiempo de Dios y para que no nos movamos conforme a nuestros miedos y a nuestros propios deseos, sino que podamos tener un sentido de pertenencia por lo que Dios nos ha dado, por el lugar que nos ha entregado y por el puesto en la mesa en donde nos ha sentado.